En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Regreso y les decía que la nueva ley antiterrorista ya avanza en el Congreso, está a punto de ser ley y esto luego que la Comisión Mixta despachara la propuesta en medio del fast track legislativo de seguridad. Esto no está exento de polémica, yo ya les decía, particularmente por un sistema, una tecnología que se llama IMSI Catcher, que lo que logra es una tecnología muy avanzada. Ya no es solo georreferenciar, sino que ahora logra interceptar directamente las conversaciones de celular, lo que por supuesto está prendiendo alarmas ahí en un sector del oficialismo. Pero también vamos a hablar sobre el tema de la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública con nuestro siguiente entrevistado, el senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos, presidente de la Comisión Mixta en Seguridad, Iván Flores. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Mirna. Muy bien, muchas gracias. Senador, déjeme partir antes de hablar de seguridad por esta controversia que se ha instalado respecto del pago de las ISAPRES, ¿no es cierto?, a partir de la promulgación y de la puesta en marcha de la ley corta de ISAPRES, ¿no? Porque hoy día se está poniendo el foco en el Parlamento, y en un Parlamento que aprobó la ley tal como está. Entonces las ISAPRES, no ha habido declaración de las ISAPRES, pero sus columnistas hablan por ellas y dicen: nosotros aplicamos la ley. Si nos dieron un plazo de 13 años, claro, entonces dice, nos dieron un plazo de 13 años, ya, a ver, ¿qué responsabilidad tiene realmente el Parlamento y el Senado en particular, senador Flores? Bueno, intentamos tener la responsabilidad que la ciudadanía nos encarga que tengamos. Y dicho esto, Mirna, que tal vez no se entienda bien, pero lo digo porque desde el primer momento tuvimos debate al interior del Congreso respecto a lo que había que hacer. Había muchos que fueron acuerpando la postura de las ISAPRES de que esto estaba a punto de caerse el sistema y que por lo tanto iban a quedar un par de millones de afiliados dando vueltas sin la capacidad del Estado de poder asumir esa nueva carga. Estoy hablando de FONASA. Bueno, en ese momento yo diría que con un marketing brutal por parte de las ISAPRES respecto de esta crisis terminal que podría tener el sistema si es que finalmente se les obligaba a pagar los 1.400 millones de dólares que la superintendencia había definido. Y digo esto porque en las conversaciones con el superintendente de salud, finalmente el trabajo lo hicieron uno a uno. O sea, revisaron todos los planes. Eran 39.000 planes distintos, si mal no recuerdo, cerca de 900 y tantos tablas de factores, en fin, un tema muy complejo. Las ISAPRES se quedaron con plata ajena, punto. Ese era el fallo de la Corte Suprema, y que tenía que resolverse cómo pagaban, cuándo pagaban, ¿no? El cuándo pagaban fue discusión. Partimos con 6 años, era la postura nuestra. El ministerio titubeó. Y en esto, entonces, finalmente, las ISAPRES dicen 10 años. Y después endurecen su postura y establecen 13, porque si no, revientan. Y al menos habían 3 a punto de quebrar. Algunas recién vendidas. Bueno, finalmente, es el propio gobierno el que nos pide ceder de la postura que algunos teníamos, que era muy dura, ¿no? Porque, a ver, es cosa de revisar las utilidades, Mirna, de lo que habían tenido en los últimos 30 años. Entonces uno dice, si esta gente acumuló utilidades multimillonarias durante 20 y tantos años, y en los años de pandemia fueron los únicos años en que tuvieron vacas flacas, la pregunta es, bueno, pero si uno es como es en la casa, pues, si a uno le va bien, algo ahorra, algo además capitaliza, y en algún momento también ese capital o ese ahorro está a disposición para poder seguir teniendo un negocio decente. Por aquí no lo hicieron, pues se gastaron la plata, retiraron las utilidades, la invirtieron en otras cosas, y la ISAPRE tenía que seguir dando leche, y era una vaca flaca, pues, ¿no? Entonces, bueno,
Lo que ocurrió es que finalmente tuvimos una ley corta que no era lo que nosotros al principio decíamos. Y cuando digo no éramos, no es que estoy sacando el bulto de la responsabilidad también. Ya, Entendíamos que había un riesgo real, entendíamos que había ISAPRES que efectivamente estaban en una mala condición, pero no necesariamente por este riesgo. Estaban en mala condición porque, bueno, hay empresas que se manejan bien y otras que se manejan mal. Y habían tres que tenían una condición ya complicada desde antes. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer, Mela? Fortalecer ujú, rápidamente FONASA. Ese era nuestro foco. Nuestro foco era, sabemos que en algún momento el sistema privado de seguro de salud eh, iba a ser presionado por distintas razones. El de la Corte Suprema era uno. Y empezamos a presionar para darle más colmillo a la superintendencia y a fortalecer FONASA. Hoy día FONASA no es el mismo antes de este debate, y eso nadie lo ha dicho. FONASA hoy día es capaz de plantearse de una manera distinta con los programas electivos. La gente puede optar a no solamente el hospital, sino que también al mundo privado a través de bonos de FONASA, cosa que había venido bastante mejorada. Bueno, lo que la ley dice finalmente es hasta 3 años. Y las ISAPRE están planteándose los 13 años de todas maneras, el último día y a las 6 de la tarde. O sea, perfectamente pueden pagar mucho antes. Y estos pagos ridículos de 900 pesos, 1000 pesos, la verdad es que fueron lo que encendió las alarmas, porque la gente pensó que le iban a devolver en menos plazo su plata, sobre todo cuando se trata de poca plata. O sea, la pregunta es, ¿y por qué las ISAPRES, cuando se trata de poca plata a devolver, por qué no lo hicieron de una vez? ¿Por qué no lo hicieron un par de cuotas? ¿Por qué no lo hicieron un par de años? No, lo estiran, como todos, hasta el final. Y eso es lo que genera la molestia, ¿no? A nadie le gusta recibir 500 pesos, por Dios. claro, pero mire, es que solamente para cerrar este tema, Sí, senador, lo que ocurre acá es que lo que se dice es que hubo entre los argumentos, por supuesto, que se dan para cómo salió esta ley, ¿no es cierto? Hubo una comisión experta en el Senado que hablaba de que sí. había que mutualizar, ¿no es cierto?, en definitiva, la deuda. Si se Siempre mutualizaba, estuvimos en contra. usted estuvo en contra, pero a Siempre. ver, había otro sector que, básicamente la centroderecha, que era la que planteaba que había que aceptar la mutualización. Bueno, finalmente queda la ley corta aprobada por la mayoría del Senado, que no es precisamente oficialista. Entonces, la ley queda como queda, y ahí la pregunta es si acaso fue o no un error que se aprobara sin esta mutualización. La mutualización era peor todavía, Mirna, porque lo que hace es repartir la deuda entre todos. Hoy día hay gente a la que se le debe plata, si a uno le deben 100 y al otro le deben 10, ¿no? Dependiendo de su condición personal de relación con el ISAPRE. La mutualización, ¿sabe lo que era? Era que la deuda total se distribuya entre la totalidad de los afiliados, le tengan que devolver o no le tengan que devolver y prorratean a la mitad. O sea, alguien que tenían que devolverle una cantidad, 100 en este ejemplo, en el prorrateo iba a quedar con 40. Y la gente iba a decir, bueno, yo mi otro 60, ¿por qué tengo que yo repartírselo para devolvérselos a otro? La verdad es que la mutualización era bastante más complejo que eso, era bastante más rara que eso. Nosotros no la aceptamos porque estaba distribuyendo entre la totalidad, por lo tanto, de nuevo, las ISAPRES ganaban. Mira, esto ha sido como el juego del vaso con los daditos adentro, o sea, mira, el lobby fue feroz, ¿no? Y la derecha en esto defendieron a las ISAPRES, mucho más allá de lo que razonablemente correspondía equilibrar, digamos, efectivamente el riesgo de que iban a quedar un par de millones de gente en una situación de incertidumbre o de precariedad sobre el servicio que podían dejar de tener si es que efectivamente algún ISAPRE quebraba, ¿no? Claro, Y esta perdón. campaña del terror que hicieron, utilizando a la gente como un escudo protector de un sistema que claramente tiene que ser revisado, finalmente termina en lo que termina, ¿no? Claro, Los votos son senador. los votos y revisen las votaciones, ¿no? Sí, lo único que le quiero pedir, un punto ahí para precisar, es que Sí. cuando la superintendencia entrega la propuesta, ¿no es cierto?, de la ley corta, no había plazo. El plazo sale y nace desde el Parlamento, ¿no? Estos 13 años. Pero venía siendo conversado desde el principio. Si siempre la pregunta que nosotros nos hacíamos, yo en ese tiempo era integrante de la Comisión de Salud, era Ujú. ¿cómo pagan? Porque las ISAPRES no querían devolver plata. La ISAPRE decía, si yo a usted le debo 100
cuando vaya teniendo prestaciones, yo se las voy a ir descontando. O sea, pagaban con su propio servicio, por lo tanto, con la utilidad incluida, ¿no? Esa era la postura de la ISAPRE, no devolver plata, era devolver con servicios. Y nosotros dijimos, ustedes no se quedaron con servicios, ustedes se quedaron con plata. Y la Corte Suprema dijo, devuelvan la plata. Y por lo tanto insistimos en la plata. Después se buscó una solución mixta que podía elegir el afiliado. Entonces era, ¿cómo se paga? ¿Cuánto se paga? Esa era la responsabilidad directa de la Superintendencia de Salud. Y ahí hubo el debe directo, o sea, de 1.400 millones de dólares a 400 millones de dólares que decían las ISAPRES, hay una tremenda diferencia. Y eso incluso cuestionaban los 400 millones de dólares. Y hay que recordar, Mirna, que ese valor no es el valor que se quedaron malamente las ISAPRES. Recordemos que, estoy usando la memoria, Mirna, esto fue hace como 2 años en el debate, puede que me equivoque en algo, pero yo, mira, perfectamente, es que cuando el Tribunal Constitucional recoge reclamaciones en este sentido, y cuando el 84% de los casos que veía la Corte Suprema eran reclamaciones de ISAPRE, o sea, la Corte Suprema estaba dedicada prácticamente a resolver problemas de ISAPRE, dicen, no, a ver, paremos un poquito de esta cuestión. O sea, aquí hay algo que es mucho más complejo. El 2010, el Tribunal Constitucional les dice a las ISAPRES una sola tabla de factores, una sola. Planes pueden haber más, pero una sola. Y las ISAPRES hicieron caso omiso. 2010. No es sino hasta el 2019 que la superintendencia vuelve a tomar este tema y les advierte nuevamente. O sea, estamos hablando de 9 años después, casi 10 años después, le dice una sola tabla de factores. 2019. Y el 2020 es que entonces sale esta circular en donde ya se la pone un poco más dura y le dice, ¿sabe qué más? Esta cuestión es ilegal. Y ahí viene la Corte Suprema. O sea, ¿y desde cuándo la deuda, Mirna, estos 1.400 millones de dólares? Desde el 2020. Sí. No la hicieron para atrás desde el 2010, o sea, quedaron 10 años en el limbo y se la llevaron gratis. Y esa plata se la guardaron. Esta deuda de los 1.400 millones de dólares es 2020 a 2023. 3 años, no más. Entonces, por Dios, o sea, mucha Diego, que hemos sido vulnerados en esto, ¿no? Y hubo algunos de nosotros, digamos, que lo dijimos siempre desde el principio. Entonces, bueno, al final, el proyecto que se aprueba es un proyecto por votación, en donde, bueno, cada uno hizo lo que tenía que hacer. La derecha claramente estaban defendiendo a la ISAPRE con este argumento de que si no íbamos a tener un sistema fallido y en donde los afiliados iban a quedar en el aire y toda esa campaña que se hizo. Por eso se aflojó a los 13 años, para poder resolver este asunto de una vez, porque las ISAPRE seguían insistiendo en la posibilidad de la quiebra y el abandono a sus afiliados. Ahora, Bien. yo no estaba de acuerdo y pueden revisar mi votación las veces que quieran, ¿no? Bueno, eso es un tema que ojalá se pudiera hacer más seguido, ¿no? Ver cómo votan los parlamentarios para que las personas sepan exactamente por quién están votando. Déjeme avanzar con otros temas. Estamos conversando a esta hora con el senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos y además presidente de la Comisión Mixta en Seguridad, Iván Flores. A ver, quiero preguntar lo siguiente. La ley de inteligencia está a punto de ser despachada. Quiero saber cuál es lo más importante que usted destacaría de esta ley y luego esta polémica que se ha generado respecto de este factor que yo, o sea, de esta tecnología más bien que se llama IMSI Catcher, que podría interceptar conversaciones de celular, que ya se ha levantado polémica con eso. 2 precisiones. Diga. La ley de inteligencia es una ley absolutamente urgente de despachar, junto con la infraestructura crítica y con la regla de uso de la fuerza. Son 3 patas de una mesa que tiene como 6 patas y tenemos 3 que todavía están ahí siendo fabricadas. Pero la ley de inteligencia está en la Cámara. Está mucho tiempo en la Cámara. El proyecto que presentó el gobierno, francamente es malo. Tiene algunas concepciones ideológicas que no dan cuenta de lo que se requiere hoy día en los países con alta conciencia democrática. Necesitamos sistemas de inteligencia muy precisos, muy efectivos. Y aquí hay una serie de confusiones. Bueno, dicho esto, ha costado mucho el debate en la Cámara, no lo tenemos en el Senado. Luego, yo he presidido varias mixtas, porque una vez que hay rechazos de contenidos entre una Cámara y otra Cámara, finalmente el último trámite es una comisión mixta. 5 diputadas y diputados, 5 senadores, que somos los 5 de la comisión del Senado. Bueno,
ya despachamos hace 3 semanas atrás el proyecto que crea un Ministerio de Seguridad Pública. Yo también presidí esa mixta. Y eso fue lo que finalmente la sala aprueba ayer, en un voto que no permitía modificación, era sí o no. Porque lo que se vota es el informe de la comisión. Y ayer, al principio, mira, había preocupación, hubo confusión, pero confusión que más bien, no quiero hacer más comentario de eso, porque es responsabilidad de cada uno, confusión, un producto de la responsabilidad de cada uno de intentar resolver las dudas antes de la votación. Y había un informe de más de 200 páginas donde aclaraba perfectamente lo que era el Ministerio de Seguridad y está claro, es cierto que hubo que perfeccionarlo mucho, Mirna, porque de lo que salió del Senado en el primer trámite el año pasado, a lo que pasó después en la Cámara fue una cosa de locura. O sea, la Cámara confundió, a ver, no sé, no lo voy a calificar porque pasó, pero dejaron fuera la expresión regional, quitaron a una de las subsecretarías un montón de responsabilidad, o sea, quedó un adefesio jurídico desde el punto de vista de la estructura de este Ministerio de Seguridad. Pero no importa, porque finalmente había un trámite posterior en donde teníamos que arreglar las cosas, y eso era el tercer trámite. El tercer trámite finalmente lo resuelve y nos fuimos a la mixta. Eso está hoy día a punto de ser votado un rato más en la Cámara y con eso se despacha a ley, si es que se aprueba el informe de la mixta, tal como fue el Senado ayer. Otra cosa es el proyecto de ley antiterrorista, que también es una comisión mixta de proyectos que fueron iniciativa nuestra. El primero fue un proyecto mío, inmediatamente vino uno de la senadora Bodanovich, el senador Sandón con Kast, y finalmente viene el gobierno con un proyecto de mensaje presidencial. Juntamos todo eso, trabajamos todo eso, y se armó el debate por el lobo solitario, por la definición de los delitos que componen toda esta lista de delitos que se constituyen como terroristas, las agravantes al cometer estos delitos con ciertas condiciones, en fin. Y eso diríamos que termina de buena manera resolviendo dos discrepancias. La primera es la competencia de los tribunales de las regiones. La Corte Suprema dijo, mire, los tribunales son los tribunales, estoy hablando de los juzgados de garantía, y tienen que asumir sus propios juicios, sus propios delitos asumidos dentro de su jurisdicción. Algunos de nosotros dijimos, cuidado con esto, no estamos hablando del robo de una gallina, estamos hablando de un delito terrorista. Mira lo que pasó con el juicio, la formalización del tren de Aragua en Arica, donde hubo toda una pelotera para finalmente juntar a 20 y tantas personas o un poco más dentro de un recinto que no estaba preparado para contener algún tipo de situación difícil, un asalto, intento de liberación, lo que sea, lo que sea. No estaban las condiciones. Bueno, la Corte Suprema solamente informa, no es una instrucción, dice, mire, no, los tribunales son los tribunales y tienen que apechugar, o sea, tienen que tener las condiciones, pero no las tienen. Algunos de nosotros esperamos juntar el proyecto de la Fiscalía Suprarregional, que son 4 macroregiones en donde va a haber fiscalías especializadas para atender las características de esas macroregiones, y nosotros dijimos, bueno, entonces que hayan tribunales preparados en esas macroregiones, uno por macroregión, para contener este tipo de juicios. Bueno, eso no se dio. Y finalmente terminamos resolviendo que podía finalmente resolver la Corte Suprema a qué tribunal en la metropolitana que esté mejor preparado. Resuelto eso. Y nos quedamos con el IMSS-ICACHE. Que ojo, mira, a primera vista yo permití el debate, y fue un debate con réplica y con dúplica entre la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público. Y ambos con posiciones bastante encontradas. No obstante, el IMSS-ICACHE es una tecnología que utilizan hoy día la mayoría de los países democráticos y desarrollados. No es una tecnología del todo intrusiva hasta poder saber cuáles son los textos del WhatsApp o cuáles son las conversaciones telefónicas. Puede hacerlo, pero ojo, el proyecto establece resguardos. O sea, la tecnología existe, pero hay que saberla usar y hasta dónde está permitido. O sea, hoy día la interceptación telefónica o cualquier técnica intrusiva de investigación debe ser autorizada por un juez. Debe ser autorizada por un juez. Cuando discutimos el proyecto que crea un subsistema de inteligencia financiera para perseguir la ruta del dinero, la discusión fue esa. El gobierno quería
generar agentes de inteligencia en impuestos internos, en esta institución. Nosotros dijimos, no, la inteligencia es la inteligencia y tiene que resguardar. ¿Por qué? Por el secreto de la información. Porque cuando se hace un trabajo de inteligencia, Mirna, y cualquier tecnología, no se sabe todavía cuáles son las redes de estos delincuentes. Estamos hablando de delitos terroristas, no estamos hablando de cualquier delito, no estamos hablando de un robo de celulares, estamos hablando de delitos terroristas. La investigación que se hace es posible que cubra mucha gente en un espacio mayor y los agentes de inteligencia van seleccionando, van viendo quiénes sí, quiénes no y finalmente se concentran en el núcleo que es el objeto de la investigación. Y todo lo demás mantiene el carácter de secreto y se destruye en un plazo. Este proyecto dice exactamente lo mismo. El IMSI Catcher hoy día se trata de los metadatos, o sea, es la ubicación del teléfono. Crea una antena, es un aparato que crea una antena en un sector determinado y ubica a todos los teléfonos celulares, por ejemplo, que están en el área, pero no ve las conversaciones, ubica el teléfono con un rango de hasta, entiendo, 2 metros, ¿no? Esa es la precisión. Cuando se ubica ese teléfono, se asocia a la persona y por lo tanto todo se concentra allí, lo demás se descarta. Y existe la autorización de un juez para que se pueda aplicar esta tecnología hasta por 30 días, si es que se justificare. Todos los datos por ley están prohibidos de sacarlos del escritorio de la gente que los está investigando. Y una vez que están sabidos de que esos teléfonos no tienen vínculo, se destruye toda la información. Funciona exactamente como funciona la parte de inteligencia, ni más ni menos. Perfecto, entonces cortito porque se nos acaba el tiempo, senador. ¿Cómo ve la ofensiva, que más que la ofensiva, el anuncio que ha hecho parte del Frente Amplio como la propia diputada Lorena Fríes o la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia de ir al Tribunal Constitucional precisamente por esto, porque dice que no es necesario sacrificar libertades? O sea, yo no digo que para hacer una tortilla hay que romper huevos, no es el caso, ¿no? Pero tenemos un problema en serio, Mirna. Tenemos un problema en serio. El vecindario está muy revuelto. Tenemos un problema muy serio en Bolivia, al interior de Bolivia. Muy serio que nos puede rebotar directamente a nosotros. Tenemos un problema muy serio con la irrupción de las mafias brasileras. Y claramente el efecto Venezuela coletea para todos lados. Y hoy día tenemos organizaciones criminales de grueso calibre en nuestro país que siguen avanzando. Y estamos combatiendo delitos nuevos con tácticas viejas, con tecnologías viejas, con policías entrenados para delitos antiguos. O sea, necesitamos preparar al país con mejores tecnologías, con mejores herramientas para poder contener el crimen organizado. Todos los proyectos, por supuesto, y ha sido el debate que no ha permitido avanzar con la misma rapidez, por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza, porque necesitamos darle a la ciudadanía la tranquilidad de que ningún agente del Estado va a abusar de su autoridad y de las herramientas que tiene. Pero también tenemos que darle la confianza y la tranquilidad para actuar a nombre del Estado a las policías o las Fuerzas Armadas si fuera necesario. Si no lo hacemos, Mirna, no contenemos lo que nos está pasando. Y suma y sigue. Nosotros siempre vemos la punta del iceberg. La punta del iceberg es un tipo muerto por un enfrentamiento entre bandas, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Lo que no vemos es cómo avanza el narcotráfico, cómo avanza el contrabando. Hoy día en Chile la cantidad de plata que se lava es gigantesca. La cantidad de droga que se produce, y antes éramos país en tránsito, es gigantesca. O sea, en Europa tienen clarito que la producción de marihuana que los abastece es chilena, ¿no? Pero además nosotros estamos haciendo tránsito de drogas duras, permitimos, y digo permitimos, porque todavía seguimos muy al debe en términos, por ejemplo, de la verificación del contenido, los contenedores. 3.700.000 contenedores entran y salen de Chile, y nosotros solamente revisamos el 2%. ¿Qué es lo que viene en el resto, aparte del contrabando de artículos legales? La ropa, el tabaco y lo demás, que distorsionan el mercado interno porque no pagan un peso de impuesto y está circulando, o los medicamentos que están prohibidos en nuestro país y que se vienen encontrando y los venden en las ferias libremente. ¿Me entiendes? De ahí a todo lo ilícito. Entonces, somos un país que estamos al debe institucionalmente preparados como para poder contener
esta ola de organizaciones criminales que están actuando con poco contrapeso en nuestro país, y para eso necesitamos tecnología nueva. Ese es el IMSI Catcher. Perfecto. No le van a revisar el teléfono a la gente inocente, es un ubicador de teléfono, y en todo caso siempre con orden judicial, siempre con los controles para poder Perfecto. controlar y destruir. Así que yo creo que Ya, una pues. aprehensión, en todo caso fue una sola advertencia Perfecto. de recurrir al tribunal. Nada más. Ya pues, listo. Senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos, presidente de la Comisión Mixta en Seguridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado, Mirna, que tenga buen Que día. esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad. Academia.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. El factor que hace la diferencia eres tú. La Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.